Bienvenidos a Buenas Neurociencias del Bienestar. Hoy vamos a hablar de la gestión del desempeño, que necesariamente es gestionar las emociones, a través de líderes que conducen personas. Para ello, hoy tenemos una entrevistada que nos va a exponer su experiencia y la importancia que radica en el rendimiento y la productividad de cualquier empresa. A través de la gestión del desempeño vamos a hablar puntualmente de feedback o retroalimentación, que es un proceso de comunicación en donde un empleado recibe un análisis y la valoración de sus actitudes, las habilidades, virtudes y puntos de mejora. Según diversos análisis internacionales, se trata de uno de los aspectos más valorados por las personas al interior de un trabajo. Dar un feedback positivo es una de las cosas más importantes que puede hacer un directivo o gerente en una empresa. Ayuda a que los empleados se sientan apreciados y motivados, lo que puede conducir a un mejor rendimiento. Está muy claro que hacer uso de la retroalimentación potenciará nuestro equipo de trabajo, pero tan necesario como el feedback es saber cómo darlo de forma adecuada. Es por ello que antes de poner en práctica esta herramienta es fundamental tener como meta el causar el efecto adecuado y con ello desarrollar y potenciar a las personas para hacer lo que fueron llamadas a hacer. ¿Por qué es fundamental realizar entonces un adecuado feedback en la gestión del desempeño? Este permite dar reconocimiento, visualizar el rol, valorar todos los esfuerzos personales, visualizar el trabajo en equipo y detectar talento y habilidades, pero también potenciar el desarrollo profesional y entregar un acompañamiento constante. Hay muchísimos tipos de retroalimentación, principalmente puse aquí algunos solo a modo de ejemplo. El feedback formal es apropiado para las reuniones planificadas con revisiones trimestrales, por ejemplo, y el feedback informal puede variar desde elogiar o dar comentarios por una labor positiva y espontánea. El feedback positivo, los comentarios constructivos, así como el emocional o el del ánimo, recordándoles su valor personal y los valiosos que son. El feedback constructivo, por lejos el mejor de todos, porque aquí hay críticas constructivas que ayudan a crecer y desarrollar a las personas. Pero, ¿qué ocurre cuando realizamos feedback? Hay muchos sentimientos que proponen esta instancia como algo muy perturbador a veces y en algunos casos de mucho orgullo, lo que significa sentir un montón de emociones diferentes, como por ejemplo algunas de las que están aquí retratadas. La ansiedad, la angustia, la frustración, momentos de inseguridad o incluso miedo podrían ser atribuibles a un proceso de feedback. La incertidumbre, la tristeza, la rabia, pero también por contraparte el orgullo, el reconocimiento, la valorización del trabajo, la armonía en el equipo de trabajo también, el sentido de pertenencia, la seguridad de la persona, el compromiso laboral, que es claramente un sentimiento de alegría y de acompañamiento permanente. Recibimos muchos sentimientos y emociones, a la vez que el jefe también las entrega. Tanto el colaborador como el líder tienen diferentes tipos de sentimientos y a veces nos encontramos con líderes que saben muy bien realizar esta situación de feedback. Sin embargo, también hay líderes que fomentan la inseguridad. Ante esto, por supuesto que también van a trasladar algún tipo de inseguridad a sus colaboradores. Es de ahí la importancia de cómo elaborar un buen y adecuado feedback. Para profundizar en aquel tema del feedback, hoy tenemos una invitada. Su nombre es Miriam González Hofstetter, quien es ingeniero comercial y ha tenido roles gerenciales en áreas de recursos humanos y desarrollo organizacional, en rubros de retail, de salud, sector público e inmobiliarias. Por tanto, dispone de la amplia experiencia en gestión del cambio, capacitación, evaluación del desempeño, lo que implica conocer el desarrollo de las personas y, por supuesto, el desarrollo organizacional. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Hola, Karin. Voy a hacerte varias preguntas y la idea es que nos comentes tu experiencia, tu rica experiencia, en virtud de lo que el espectador podría entender que también le ha pasado. La idea es conjugar aquello que nosotros sentimos al interior de las empresas y que muchas veces no se conversa. Mi primera pregunta, Miriam, es ¿cuál es la importancia o impacto de realizar una adecuada gestión del desempeño? Karin, es súper importante desde el punto de vista que es una herramienta para el desarrollo de las personas y por lo tanto desde el impacto permite lograr los objetivos organizacionales a través de mejoras en la productividad, de un buen ambiente laboral, de un trabajo en equipo. Es crucial para que la persona se sienta cómoda en lo que está haciendo y logre sacar el máximo de sus capacidades a fin de aportar en la organización, en la misión organizacional. Según tu mirada, ¿damos los jefes una adecuada retroalimentación considerando que nadie nos enseña a realizarla, Miriam? Mira, es difícil. En realidad, no necesariamente hay una preparación y si la hay, las jefaturas tenemos
muchas veces demasiado otras cargas, de una carga adicional en la cual tú manejas una cantidad importante de elementos como financieros, tecnológicos, elementos técnicos, y no necesariamente existe el tiempo y la dedicación para observar el desempeño del trabajador in situ, y por lo tanto el cómo el trabajador se desempeña no nos permite muchas veces observar directamente al trabajador, y por lo tanto es difícil lograr que se evalúe las capacidades del trabajo realizado de una forma totalmente ecuánime. ¿Te ha tocado a ti el enseñarlo en diferentes organizaciones? Sí, he tenido la oportunidad de realizar actividades de capacitación enseñando a las jefaturas con videos, con cápsulas de trabajo, y es un proceso constante, que eso es muy importante, porque cuando tú haces un proceso, una actividad por una vez no sirve, tú tienes que hacer un programa en el cual tú logres que las jefaturas tengan algún tipo de coaching. Con vigilancia. Con vigilancia, además con indicadores duros, pero además toda esta parte en la que tú le enseñas a la persona a escuchar bien, le enseñas a conversar y a dirigirse bien al trabajador. Ok, pero no es tan tarea de ellos saberlo, ¿cierto? En realidad, por los paradigmas personales, es difícil que uno sepa de cómo entregar el feedback. Se aprende, eso es importante. Sin duda. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Qué aspectos emocionales son los más comunes que te ha tocado ver en el proceso de retroalimentación? Es muy frecuente que uno observe al trabajador con frustración, sale de la evaluación con una sensación de impotencia, con rabia, muchas veces con pena. Esas son las negativas, claramente. Claro, complacencia, alegría, si es que le fue en el fondo calzando sus expectativas con lo que la jefatura le dijo. Sin embargo, la mayoría de las veces cuesta que la persona reconozca sus propias debilidades, y por otra parte también ocurre que la jefatura va y da un feedback sin haber observado realmente el desempeño del trabajador, y por lo tanto lo deja un poco a la entrevista si es que la hace. Claro, no siempre se empodera o no son responsables del todo emocionalmente con aquello que van a decir, y más importante aún con aquello con lo que se quedan, que es algo que tampoco el jefe lo sabe a priori. Lo puede sospechar tal vez, pero ciertamente que es donde más causa efecto, es la causa concluyente posterior al feedback, que a veces es muy lamentable y no se entiende producto de un mal feedback desde la acción, ¿no? Bien, otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de otorgar, de hecho, un mal feedback? El evaluar el desempeño de un trabajador indicando que es malo. ¿Qué dirías tú que son los riesgos más relevantes en este aspecto? Mira, yo creo que es clave que puede producir una desmotivación tan grande que el trabajador, siendo bueno, trunque su carrera. Eso lo hace incluso que tenía, por ejemplo, la camiseta puesta, ya se desmotiva y no se relaciona bien con el resto, y con la jefatura le pierde incluso probablemente la capacidad que tenía de seguir su lineamiento, la admiración. Hay un componente motivacional muy fuerte. Riesgos tanto como para el trabajador como también para ese líder y el equipo que implica, porque todos reciben supuestamente dicho feedback. Las interrelaciones con el resto del equipo se vuelven muy complejas cuando hay un mal feedback, porque lamentablemente todo se comunica. Exacto. Y entonces todo le cuenta, sabe, claro, le cuenta a su compañero, claro. Y que no, si aquí no le dan importancia, no, si esto no, mira, apenas me habló, y si nunca me ha visto trabajar. Esas son las cosas más habituales, que si no sabe ni siquiera lo que yo hago, no tiene idea y me viene a decir que lo hago mal, por ejemplo. Y de hecho al revés también. No sabe lo bien que lo hace y tampoco lo reconoce, que es más fuerte aún, tal vez. Eso, y lo peor ocurre cuando, sin saber realmente, o sea, la percepción del trabajador es que la jefatura no tiene idea del trabajo, le puso una buena nota, y el resto sabe que además la jefatura no tiene idea. Entonces te impacta directamente en el trabajo de los demás. ¿Consideras que existe una correlación entre el feedback y un buen ambiente laboral?
El clima es importante. Cuéntanos de tu experiencia acerca de esta instancia. Es súper importante porque permite que se mantenga alineado al equipo en torno a una herramienta que va a fomentar el desarrollo de la persona. Es decir, el relevamiento de las capacidades y un buen seguimiento por parte de la jefatura permite que el trabajador se concentre en su trabajo y logre desempeñarse con calidad. Y esto hace que, además, por ejemplo, lo haga contento, bien. Y también influye en cosas como el llegar a la hora, el no enfermarse. Hay otros elementos que son indicadores de que la persona no está contenta. Si el clima, si la gestión del desempeño no fue adecuada, si el feedback fue malo, ese trabajador lo más probable es que empiece a impactar al resto de sus compañeros. Claro, y es importante ahí lo que dices, porque de alguna forma en la instancia de contar cómo me fue a mí con el jefe, producto que todos están yendo a este feedback, no siempre se conversa. Cuando es bueno, muy probablemente, ¿cierto? Es esperable, sí, incluso claro, que se lo trasladen a las familias, a la cena de noche cuando llegan cansados y cuenten, hoy tuve mi feedback y me fue muy bien, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa con el clima cuando en esto se calla y se sostiene no se pueden ver, es como no se pueden visualizar desde el punto de vista del trabajo? Es lamentable a veces cuando las personas no logran dar un desarrollo posterior, porque tienen todo el derecho a opinar de aquel feedback, tanto desde lo que conocen como de lo que se podría desconocer de la propia persona. Y muchas veces eso se calla. ¿Te ha pasado? Sí, y no solo eso, sino que además, como se calla, el resto del equipo tampoco tiene mucha idea ¿Cómo saberlo? De qué es lo que le ocurre, pero empieza yo diría que una especie de desestimación de lo que es el liderazgo de esa jefatura. Es decir, empieza a menoscabarse el que el jefe lo sabe todo, lo dice todo, lo hace todo bien, y empieza incluso un proceso que muchas veces ni siquiera es abierto, de resistencia. Y claro, esa resistencia hace que el trabajo muchas veces se vea afectado, tanto el individual como el del equipo. El impacto se da igualmente, digamos. Igualmente. Para bien o para mal, se está dando permanentemente. También es un feedback hacia el equipo, ¿cierto? Hacia el grupo de personas. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las principales o más valoradas competencias en una reunión de feedback desde el jefe como desde el colaborador? Que no es lo mismo muchas veces. No, yo creo que es muy importante en un proceso, yo lo veo desde la perspectiva de cuáles son las competencias que debe tener esa jefatura para que logre entregar un buen proceso de feedback. Debe ser una persona que tenga una capacidad de escucha muy desarrollada, que sea ecuánime, objetivo para poder aplicar su evaluación, que sea además presente en términos de lo que es que sepa lo que está pasando, que sepa ¿cierto? lo que está pasando, y por lo tanto que su liderazgo sea muy asertivo. No es fácil porque el liderazgo, tú puedes desarrollar este liderazgo. Mucha gente dice yo soy líder, pero en realidad es jefe. Y la asertividad es un tema muy importante a la hora de comunicar a la otra persona el cómo lo está haciendo, cómo lo hizo o por qué no está de acuerdo. Empático. Desde el punto de vista del colaborador, yo creo que es clave la confianza. Porque ¿por qué? Es la única forma de que le pueda decir a la jefatura que no está de acuerdo con su feedback. Es clave que tenga además también esta capacidad de comunicación. O sea, cuando uno va a desarrollar equipos para que haya una adecuada gestión del desempeño, debe necesariamente, tanto al jefe como al equipo, desarrollar sus habilidades de comunicación. Y esa capacidad, además, hay un factor importante que tiene que ver con trabajar el ego. Ya, porque qué importante factor. Muy importante, porque resulta que la persona, muchas veces tú tienes una superestrella dentro del equipo, claro, y esa superestrella resulta que dice que lo sabe todo. Y se comporta pésimo en aspectos que son relacionales, claro, y sin embargo es técnicamente brillante. Cuando hablamos de lo técnico muy alto y el compromiso o las relaciones blandas más bajas, ¿cierto? Pero se resiste a creer que son importantes, y a veces las organizaciones refrendan eso, es decir, no importa, si te gallo, bueno, no importa, perdón. Sí, está bien. Sí. Y eso hace que finalmente esta persona
se sienta con un empoderamiento frente al equipo que lo hace tener algún tipo de comportamiento que no es el más adecuado y que finalmente impacta en el desempeño de los demás, porque puede tener malas relaciones. Claro. Yo creo que esas son las competencias más relevantes. Bien. ¿El instrumento como tal de evaluación otorgado por la empresa sirve realmente, Miriam? ¿Qué opinas acerca de eso? Yo creo que si está bien diseñado y tiene en consideración tanto competencias como otros elementos, claro que puede servir. Sin embargo, el instrumento no sirve de nada si es que no tiene una aplicación como adecuada. Y para eso tiene que haber una preparación de las jefaturas, una preparación del equipo. Que no siempre hay, claramente. No, sí, la mayoría de las empresas en general no la tienen. Hacen el proceso y lo está otro, descrito de alguna manera como la fórmula de preguntas incluso, o la forma de abordaje. y listo. Tiene una fecha. Claro, un Pero cumplimiento. yo creo que lo más importante tiene que ver con el proceso mismo en que el feedback es todos los días. Sí, O sea, claro. tiene que haber una conversación. El informal que hablábamos hace un poco rato atrás. Es inmediato. Es inmediato, que cuando suceden las cosas es la oportunidad justa y fresca de poder advertir y eso que está bien hecho, incluso públicamente, que es la mejor oportunidad. Además de que eso permite que cuando llegue el proceso final formal haya evidencia de desempeño que ambos conocen, la jefatura y el trabajador. Si no, lo que ocurre es que hay una aseveración en un formulario que no es capaz la jefatura de identificar el cuándo ocurrió, el cómo, y el trabajador, por supuesto. En algunas instituciones o empresas está marcado el punto de avisar con 48 horas, por ejemplo, como protocolo, para advertir algo que pasó, a mal o a bien. ¿Por qué? Porque eso requiere una información pronta, porque las evaluaciones de desempeño son siempre o a fin de año, o trimestrales, etcétera. Entonces no está fresco eso. Qué importante. Perdón, yo he trabajado en mi experiencia con lo que se llama una planilla de incidentes críticos. Exacto, sí. Y esos incidentes críticos registrados, por lo menos en el área de salud, es muy importante porque los eventos que ocurren en un minuto... El evento adverso, cualquier tipo de error, entre comillas, que se cometa, que se trata de no castigar al que lo hace, pero hay que inmediatamente reportarlo, conversarlo. Claro. Y reportarlo porque es parte del cumplimiento del perfil también. Claro. Bien, vamos a la siguiente. Sabemos que el perfil de cargo suele ser el elemento de medición del desempeño. ¿Crees que eso es suficiente o debemos tener en cuenta algo más? El perfil de cargo es súper importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta elementos como el contexto laboral, el tipo de trabajo que se realiza, cómo, cuándo se realiza, las características de la persona, porque no es lo mismo, podemos tener las capacidades similares en términos de conocimiento y eso te lo da un perfil de competencia. Sin embargo, definitivamente puede que la persona emocionalmente sea totalmente distinta una de otra, de hecho, como somos. Así es, de claro, hecho. y finalmente no se considere y se aplique casi como robots. Como robot, claro. Además que cada quien percibe la evaluación de diferentes formas. No vemos la vida como es, sino como somos. Y eso traspasa la instancia de entender mal o entender bien. Objetivamente es de dos lados, de dos caras, ¿cierto? De acuerdo a nuestros paradigmas, Exactamente. nuestra experiencia de vida. Sí. Ahora, ¿cómo afecta la gestión del desempeño que la calificación esté asociada a veces, ¿cierto?, a bonos de cumplimiento? Bueno, en general no es recomendable que exista una asociación. Sin embargo, en muchas entidades se da el que el resultado final de la evaluación que tiene la persona es un porcentaje de 7, bono. Claro, un súper buen. Sin embargo, no es recomendable. Afecta mucho en el sentido de que la persona finalmente espera el bono y ya casi que este objetivo de que la evaluación de desempeño sea un incentivo para su desarrollo de carrera, para el aprendizaje, que es como tiene que ser, pasa a segundo lugar y hoy el bono es lo primero. O sea, si la persona, el jefe, no le dio el bono, lo creen un derecho. Y por otro lado, el jefe también se complica. Hoy no le va a tocar bono este año. Claro. Y es casi que una condición sine qua non, finalmente, el que se dé el bono
sí o sí Claro. cuando... Y ahí es donde está la gestión de las emociones justamente más fuerte, porque ¿qué hago? ¿Me enojo con la persona y le digo sus brechas, como diciendo repárame esto, ayúdame con esto? ¿O le digo que no y le pido por otra forma el concepto? Entonces ahí es donde la evaluación de desempeño cae un poco. ¿Te ha pasado? Sí. De alguna forma las personas dicen no le digo, le pongo el 7, pero después le explico, y a veces no también. Hay de todo. Por eso que el instrumento es tan maravilloso, pero mal enfocado o mal utilizado podría afectar justamente al mismo líder, desde ahí en adelante, digamos. Claro, Y no además, desarrollar las personas, que sería el objetivo. por supuesto, porque además viene un efecto de la tendencia. Entonces tú tiendes a evaluar, pues este trabajador es bueno. Sí, mira, le pasó algo este año, no sé, pero es bueno. Listo, le ponemos, de nuevo lo encasillamos en una calificación. Y realmente no le estamos ayudando a ese trabajador con el desarrollo de sus competencias personales y profesionales. Y es ahí donde nos encontramos con que estamos cumpliendo el objetivo del bono, estamos al servicio del bono y no del verdadero propósito de la gestión del desempeño. Encuentro toda la razón en ese sentido. Me ha pasado también, así que lo he sufrido desde ese punto de vista, pero por Dios que es válido el instrumento. Si el desarrollo de las personas, Miriam, es alimentar y justamente desarrollar las capacidades de los trabajadores, ¿por qué las empresas no enseñan estrategias para alcanzar equipos de alto rendimiento? Muy buena pregunta. El punto es que requiere compromiso de los trabajadores y de las jefaturas. Mucha dedicación, porque exige que exista un programa en que se evalúen las capacidades de las personas y se trabajen las interacciones, la relación entre las personas. ¿Quién es la persona? No es solo que sabe, sino que cómo se desempeña, dónde están sus puntos débiles, cuáles son sus oportunidades de mejora. Y por otra parte, porque además existen recursos que hay que destinar a un programa de alto rendimiento y las capacidades de la jefatura tienen que ser distintas. Porque cuando tú tienes un equipo con superestrella, la forma de administrarle es distinto que cuando las personas son más bien yes men. Claramente, sí. Ok, muchas gracias, Miriam. Gracias a ti, Karen, por invitarme a esta entrevista y espero que en realidad sea un aporte para lo que ustedes hoy día están diseñando. Muchas gracias. Esa es justamente la idea de haberte traído acá hoy día. A través de nuestra conversación podemos indicar la importancia de hacer un coaching organizacional para mejorar la gestión del desempeño a través de este feedback que tan importante es. Por ejemplo, el coaching ontológico, según Maturana, indica que es una dinámica de transformación mediante la cual las personas y las organizaciones revisan, desarrollan y optimizan sus formas de ser y estar en el mundo. Es un proceso liberador del sufrimiento y de las creencias condicionantes que nos limitan. Es por ello que el coaching organizacional, a través del acompañamiento, permite reconocer habilidades como mejorar otras, conocer las propias competencias, ampliar la comprensión del rol y permitir focalizar las metas auténticas, mejorando las relaciones laborales, generando identidad organizacional y por consecuencia construir propósitos al interior de su empresa. Sabemos que dar retroalimentación no es cosa fácil, no es una tarea que se nos indique o se nos explique del cómo ejecutarla, pero sí sabemos lo importante que radica en el desarrollo de las personas y lo importante que resulta ser a través de la carrera de cualquier trabajador. Es por ello que nuestra consultora posee el rendimiento, los equipos, el trabajo y las herramientas directas para poder ejercitar esto en jefes, en líderes, en gerencias o directivos, para poder mejorar su estilo de feedback y dar herramientas útiles que puedan producir una mejora y productividad en cada uno de nosotros, porque a todos nos importa tener un buen feedback. No solamente los jefes, los colaboradores, todos debemos recibir un buen feedback, porque en todos está el desarrollo de esa carrera, el desarrollo profesional o técnico. Todos necesitamos saber cómo vamos, es la única manera de mejorar y hacer lo que fuimos llamados a hacer. Si usted tiene estas consultas y trabaja en un lugar y expone justamente estas dificultades, puede llamarnos a la consultora Proactive, a los teléfonos que aquí aparecen y las redes sociales que indican poder ubicarnos y podremos ayudarnos en todos esos requerimientos que ustedes necesiten. Escríbanos a las redes sociales, proactivehh.cl es la página web y también nos va a encontrar en las redes sociales, particularmente en Instagram, con Wellness y Neurociencias. Muchas gracias.